Bien, buenas tardes. En esta oportunidad yo deseo a usted mostrarle un concepto que es bastante complejo en matemática, como es la diferencial. ¿Ya? Y yo esto lo voy a dividir en 4 videos, donde en el primero yo voy a hablar de la diferencial en el plano, ya un segundo video donde voy a hablar de algunas aplicaciones de la diferencial que aparecen en la literatura, como son las aproximaciones lineales. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, tener, no sé, querer aproximar raíz de 5, por ejemplo, a través de raíz de 4, que es 2. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones interesantes que tiene la diferencial. Y bueno, cuando una función, yo puedo calcular en cada punto su diferencial, se habla de que una función es diferenciable. Entonces, en el plano, la verdad es que no se hace mucha distinción, porque vamos a ver que es una consecuencia de la definición del límite. Pero siempre hay que entender que la diferencial es un concepto geométrico. ¿Ya? Y después en una tercera clase yo quisiese hablarle de la diferencial ya en varias variables, principalmente en las funciones que son de R2 en R, donde ahí nosotros el concepto ya se forma un poco más, es un poco más complejo porque uno tiene, por un lado, que una función puede tener derivada, pero no ser diferenciable, entonces ya ahí hay que hacer una distinción distinta. Y en un cuarto video donde yo voy a tomar algunas funciones para ver su diferenciabilidad, pero ya principalmente pensando en R3. ¿Ya? Entonces, un concepto previo que necesitamos nosotros conocer para entender la diferencial en el plano es la derivada. Y la derivada de una función, aquí yo la coloqué f de x, está dado por este límite ya conocido, ¿cierto? Que lo vi en las clases anteriores de derivada. Y donde primero además consideramos el delta x como h para llevarlo a la forma de la tasa de cambio, ¿ya? Es decir, hablar de la derivada como un concepto de tasa de cambio, ¿ya? Entonces, la primera definición que nosotros tenemos que agregar, es que nos vamos a armar una función que le vamos a llamar epsilon de h. Y esa función de epsilon de h va a medir la recta secante, es decir, f de x más h menos f de x, dividido por h, menos la derivada de x. ¿Ya? Entonces, esta función tiene la gracia, ¿cierto?, de que al ser una recta secante con un h que es pequeño, ya nos produce ahí la recta secante y lo que uno está midiendo esta h es la diferencia entre la recta secante y la derivada de la función en un punto. ¿Ya? Y como uno sabe que esta en el límite es la derivada, por lo tanto uno puede mencionar que el límite, cuando h tiende a 0, de la función epsilon h, es 0. ¿Sí? Resultado que vamos a ocupar más adelante. Particularmente a este elemento que está acá, tal como lo escribí antes, es lo que uno le llama el delta i, que es el incremento en el eje y asociado a la función. Y por lo tanto, si nosotros hacemos algún trabajo algebraico pensando en este h como este delta x, ¿ya? Ese delta x que fue mencionado anteriormente, nos va a quedar a nosotros este epsilon que depende de x, igual a delta i en delta x menos la derivada en x, ¿sí? Si hacemos un poco de álgebra, nos va a quedar entonces que epsilon, que depende de delta x, más la derivada de x, va a ser delta i partido por delta x, ¿sí? Así que, finalmente, ¿qué es lo que uno tiene? Uno tiene que delta i va a ser la derivada de la función en x, en delta x, más este epsilon que depende de delta x. ¿Ya? Observe que este epsilon no es 0, porque no estoy parado en el límite, por lo tanto es una igualdad que se produce cuando yo le agrego la función epsilon de delta x, que es un número no nulo. Bien, entonces si ordenamos lo que tenemos que delta i entonces va a ser la derivada de x
en delta x más esta función epsilon que depende de delta x. Y aquí es donde viene la definición asociada al término que hablábamos recién. A este término que está acá, a este término geométrico, es lo que se le llama la diferencial de f de x, y que por nomenclatura para nosotros se va a denotar, ¿cierto? Se va a denotar como de y, ¿sí? O también de f. ¿Ya? Y esto se va a llamar, ¿cierto? La diferencial de y. ¿Sí? Bien. Aquí yo coloqué un par de ejemplos, ¿cierto? Es decir, un primer ejemplo. Un ejemplo es considerar que si la función y de x es igual a x cuadrado, ¿ya? Entonces el diferencial de x cuadrado, que también se denota de y, en este caso por la función, va a ser la derivada, que la derivada de x cuadrado es 2x por delta x. ¿Sí? Ahora, particularmente, si uno considera ahora su y de x como x solamente, como la función x, entonces el diferencial de x le va a quedar a usted ¿quién? 1 por delta x. Así que de ahí que en adelante, a este delta x uno le llama solamente el de x. ¿Sí? Así que como este de delta x viene siendo el de x, entonces de aquí en adelante uno siempre escribe que el diferencial de la función es, cierto, la derivada de la función en dx. ¿Ya? Así que si su función fuese x cubo, el diferencial de x cubo va a ser la derivada, que es 3x cuadrado en dx. Que además uno usualmente lo anota aparte como función, es decir, si usted quiere calcular el diferencial de x cubo, clásicamente llamarle a u de x igual a x cubo, que informalmente uno lo escribe como u igual a x cubo. Entonces el diferencial de u le queda 3x cuadrado en dx, que es la notación clásica como lo ven los estudiantes, sobre todo cuando uno está trabajando con integrales. ¿Ya? Eso. Así que finalmente, si nos vamos al inicio que usted tiene, finalmente uno lo que tiene entonces, finalmente uno tiene lo siguiente, que delta i, que era el incremento en el i, va a ser el diferencial, ¿cierto? Más esta función epsilon, que depende del diferencial, por dx. ¿Sí? Donde el delta i es el incremento, ¿cierto? Y el elemento que está acá es la diferencial. Ahora, esto nosotros lo podemos escribir de la siguiente forma. Como este era el incremento, entonces esto es equivalente a tener f de x más dx menos f de x igual, ¿cierto?, a f' de x más epsilon de x. ¿Ya? Así que esto lo podemos escribir nosotros así, que f de x más dx es lo mismo que f de x más f' de x en dx más esta función epsilon, que depende de x, por dx. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tal vez usted no lo reconozca así. Voy a volver a la notación inicial, donde el de x le llamábamos h. Entonces, si lo reescribo, lo voy a reescribir de esta forma. Mire, f de x más h menos f de x menos la derivada en x por h igual a epsilon de h, ¿cierto?, por h. Tal vez aquí usted ya lo reconozca. Y lo que reconozca es que, bueno,
visto geométricamente, esto es el entorno del punto, el entorno de X. Y esto que está acá, si factorizo por menos, es la recta tangente. Entonces, por eso la mayoría de los libros, entre ellos, le muestro al tiro el que yo preparé esta clase, que es el texto de Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático de John Curran, ¿ya? Generalmente todos los libros concluyen lo mismo, que finalmente lo que hace la diferencial es que geométricamente uno reemplaza la curva en el punto por su recta tangente. ¿Sí? Por eso que la diferencial es un concepto geométrico, en el cual la función se dice que es diferenciable cuando cualquier entorno del punto yo soy capaz de aproximarlo con la recta tangente. Ahora, en el caso del plano, este límite cuando h tiende a 0 siempre es 0. Por lo tanto, siempre que la función es derivable, a su vez uno tiene que la función es diferenciable. Por eso que muchas veces uno comete el error, yo también lo hago, en vez de estar hablando todo el rato de derivables y de repente hablar de diferenciales, porque uno ya teniendo la derivada yo siempre puedo encontrar la recta tangente. ¿Sí? Bueno, geométricamente esa geometría la podemos ver así. Lo que hicimos recién es esto. Entonces, tenemos la recta, ¿cierto? Tenemos la curva, ¿ya? Y acá usted está parado en X, ¿cierto? Se desplaza hacia acá el X más dx, donde este viene siendo mi dx, ¿ya? Acá respectivamente viene estando f de x y acá viene estando f de x más dx, ¿sí? Y acá está la recta tangente que hemos encontrado nosotros, ¿ya? Por lo tanto, si este elemento es de x, esto que está aquí es el diferencial de la función. ¿Sí? Inclusive el Granville, una de las cosas que hace es deducir inmediatamente cómo medir la longitud de curva, porque en el límite esto es el teorema de Pitágoras, entonces uno puede calcular la longitud de este segmento como raíz de los diferenciales al cuadrado, y eso nos permite calcular la longitud de arco. ¿Ya? Y esto de acá arriba, ¿cierto?, es nuestra función, que en este caso es epsilon de dx, ¿sí? Que es la parte que se produce arriba. ¿Ya? Bien. Una segunda forma también de poder hablar o concluir elementos del diferencial, pero solo en el caso del plano, es trabajar con la definición de derivada. La definición de derivada es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x partido por h. Ya, si nos vamos a la definición, esto significa que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si 0 menor que h y menor que delta, ¿cierto? Entonces uno tiene que f de x más h menos f de x dividido por h menos f' en x es menor que epsilon. ¿Sí? Esa es la definición que nosotros tenemos de límite. ¿Ya? Entonces esta definición, ¿qué nos permite? Nos permite poder reescribir la definición en este caso para este límite, y nos permite escribirlo así, como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido por h menos f' de x igual a 0. ¿Sí? Reescrito el límite de esa forma, entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0, acá nos queda este h, ¿cierto? Y acá nos queda f de x más h menos f de x
menos f' e de x por h, y eso igual a 0. Y si usted reconoce lo que hicimos anteriormente, esto de aquí para nosotros viene siendo este delta i, y esto viene siendo el diferencial de la función. Así que consecuencia natural de la definición de derivada en el plano es que la función es diferenciable. Porque si la función es derivable, entonces este límite es 0. Así que el diferencial me aproxima efectivamente a la función. Es más, acá también usted puede reconocer que acá aparece la recta tangente, en esa parte que está ahí. Entonces la misma definición que vimos antes. Bien. Si vemos un ejemplo, ya nos bastaría con tomar una función cualquiera, por ejemplo x cuadrado. Entonces si consideramos f de x más de x, esto nos va a quedar a nosotros x más de x al cuadrado. Y esto viene siendo x cuadrado más 2x de x más de x al cuadrado. ¿Ya? Y entonces si planteamos esa diferencia nos va a quedar que f de x más de x menos f de x viene siendo x cuadrado más 2x de x más de x al cuadrado menos f de x, que es x al cuadrado. Así que ¿qué nos queda esto? Nos queda que f de x más de x menos f de x viene siendo 2x de x más, lo voy a escribir así, de x por dx. Y ahí usted reconoce lo que hicimos antes. Esto viene siendo la derivada de f, ¿cierto? Y esto de acá viene siendo nuestra función que depende de x por dx. Y acá viene dado, ¿cierto?, el delta f. Si consideramos ahora la función x al cubo, ¿ya? Entonces nuevamente, el f de x más de x le va a quedar a usted x más de x al cubo. Si desarrollamos esto nos va a quedar x al cubo más 3x cuadrado de x más 3x de x al cuadrado más de x al cubo. Planteamos nuevamente la diferencia, nos va a quedar f de x más de x menos f de x. Le va a quedar entonces a usted x cubo más 3x cuadrado de x más 3x de x al cuadrado más de x al cubo menos la función en x, que sería x cubo. Así que nuevamente se van esos dos términos. Así que nos queda que delta f o delta i viene siendo, cierto, 3x cuadrado de x. Aquí aparece la derivada f' de x más 3x de x más de x al cuadrado por dx. Y este viene siendo nuestra función epsilon, que depende de dx. Y además uno puede apreciar que el límite es 0, porque cuando dx tiende a 0, este es 0 y este de acá también es 0. Ya, espero que les haya ayudado. Yo en un segundo video voy a hacer una aplicación de la diferencial, que es lo que se llama en matemáticas la linealización. Y espero ahí les aporte para entender un concepto que además en matemáticas es un concepto muy complicado. Eso, muchas gracias. Que tenga buena tarde.